Primero de junio 2024, sábado, octava semana del tiempo ordinario. Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado la autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero, como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Cuando Jesús predicaba y enseñaba, Él hablaba de que la autoridad venía de Dios Padre. Llega a afirmar que el que lo ve a Él, ve al Padre. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios escrita hasta ese momento, entendemos el proyecto de Dios como una historia de la salvación después del pecado, que tiene su punto central en Jesús, que viene a ser, con su muerte, resurrección, nuestro Salvador. De ahí le viene la autoridad. Por eso Él tenía el poder de hacer los milagros. Por otro lado, la coherencia de su vida, la rectitud de su intención, la sinceridad de sus palabras y la concordancia con todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, le daba una autoridad y una fuerza. Quienes tienen mala intención son todos estos hombres. Es decir, son los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, la gente que sabe aconsejar y que dirige al pueblo. Todo este grupo estaba teniendo la autoridad, la enseñanza y el control de todo el pueblo. Cuando Juan empieza a predicar y posteriormente Jesús, ellos, ante la incoherencia de sus palabras, ante la doblez de sus acciones, no tienen ni conservan la autoridad. Por eso es importante que ellos recapaciten, pero no lo quieren hacer. Lo que ellos están haciendo es buscar cómo desacreditar a Jesús. Y sin esa credibilidad, ellos adquirían el lugar, ellos tenían la fuerza y tenían el poder. Pero si nos damos cuenta, no es ese el camino, no es el proyecto que Dios quiere establecer y no por allá quiere que nosotros nos vayamos. Por eso es importante que nosotros analicemos. Los discípulos son gente que no tenían estudios, la mayoría. Algunos sí, como Mateo, que era algo así como un contador público, pero no tenía grandes estudios bíblicos. Los demás, pues no tenían una formación rigurosa. Habían entre los seguidores de Jesús gente como José de Arimatea, Nicodemo, que sí tenían estudios, sí tenían formación. Dentro del grupo de los apóstoles, aunque no había una formación sistemática, y de los discípulos de Jesús,
Había un grupo que había estado con Juan y que estaba pues en el proyecto de aprender y habían aprendido muchas cosas. Pero lo primero que tenían en su corazón era la honestidad, era la rectitud. Y con eso ellos pueden continuar y pueden anunciar el reino de Dios. Hoy nosotros necesitamos captar por dónde va Jesús. Y es precisamente por aquí, y es precisamente por donde nosotros necesitamos hacerlo entender. En el mundo en donde estamos, hay mucha gente que duda sobre Jesús. Muchos, con sinceridad, se ponen a investigar y acaban teniendo una vida de creyentes. Otros simplemente lo ponen como duda, lo ponen como burla, lo ponen simplemente por poner, y lo único que consiguen pues es una vida incoherente, lejos de la moral y sobre todo una vida que no les lleva a una plenitud y a una realización. Hoy nosotros que entendemos el proyecto de santidad de Jesús, que se hace y se establece a través del amor, sabemos que en la medida en que nosotros construyamos una vida de amor en torno a nosotros, partiendo de nuestra relación con Dios, continuando con el amor de los demás y concluyendo con el amor a uno mismo, encontraremos el camino para seguir. ¿Con qué autoridad habla Jesús? Con la de Dios Padre y con la del amor que Él vive. ¿Con qué autoridad nosotros tenemos que hablar? Con la misma. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.